Bueno, buenos días. Estamos aquí en la clase de sistemas dinámicos y vamos a hacer aquí un par de ejemplos del espacio de fase de los sistemas dinámicos no lineales. Entonces, el ejemplo que yo les quiero plantear es el siguiente. Dice así. Dice, por ejemplo, encuentre em, los puntos fijos y construya su linealización para el siguiente sistema. Entonces, digamos que esa sea la primera pregunta. Y la segunda pregunta que podemos hacer es, haga un diagrama del espacio de fase de dicho sistema. ¿Listo? Entonces, digamos que nos piden esas dos cosas. Entonces, el sistema es este, el que quiero que pensemos. Entonces, es el que estaba por estas ecuaciones. Digamos, x punto es igual a menos x más x al cubo y digamos y punto igual a menos 2y. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si nos piden que construyamos el espacio de fase, un retrato del espacio de fase de ese sistema? Y a su vez que pensemos en cómo sería la linealización alrededor de los puntos fijos del sistema. Entonces, bueno, para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es pensar si vamos a pensar en los puntos fijos, entonces antes de pensar en los puntos fijos, pues tenemos que preguntarnos cuáles serían las líneas de flujo nulo. Porque las líneas de flujo nulo son justamente las que nos van a dar la posibilidad de saber exactamente dónde están los puntos fijos y nos van a dar la estructura del espacio de fase del sistema. Entonces comencemos a pensar esas líneas de flujo nulo para este sistema. Entonces, la primera característica del flujo nulo sería donde no haya flujo en la dirección X. Entonces, que no haya flujo en la dirección X quiere decir que el flujo a lo más es vertical, ¿cierto? A lo más, a lo sumo, porque podría ser que también hubiera puntos fijos completamente. Entonces, flujo vertical quiere decir x punto es igual a 0. Entonces, la pregunta que nos hacemos es cómo podemos llegar a cuál sería el espacio de fase que cumple x punto igual a 0. Entonces, pues simplemente se resuelve la ecuación menos x más x al cubo igual a 0. Si quieren parar el video y hacer la cuenta ustedes, la cuenta sería así: x factor de menos 1 más x al cuadrado igual a 0. Y eso quiere decir que tenemos tres condiciones, ¿no? Una sería x igual a 0, otra sería x igual a menos 1 y la otra sería x igual a 1. Entonces, esas serían líneas de flujo nulo para y. Esta sería perdón, para x. O sea, el flujo solo podría ser vertical. A lo sumo, en esta región del espacio de fase, a lo sumo el flujo es vertical. Entonces, lo marcamos acá. Entonces, x igual a 0. X igual a 0 corresponde al eje y. X igual a 0 corresponde a esta línea. Y digamos x igual a menos 1. Digamos aquí sería menos 1 y x igual a 1 sería por acá. Entonces, sobre esas líneas, el flujo no puede ser, el flujo no puede ser en la dirección X. A lo sumo, el flujo es vertical sobre estas líneas. ¿Listo? Todavía no sabemos en qué dirección, pero a lo sumo el flujo es vertical. Listo. Esa sería la primera característica que podemos decir ahí. Luego, entonces tenemos que complementarla con, entonces ahora flujo nulo en la dirección horizontal. Entonces, pues, flujo, este era el flujo vertical, y ahora vamos a pensar en flujo a lo sumo horizontal. Eso quiere decir que el flujo en la dirección y, pues sería 0.
Pero pues ahí la ecuación es fácil porque como es menos 2y igual a 0, sí, acuérdense que el flujo era y punto igual a menos 2y, ¿cierto? Entonces quedaría menos 2y igual a 0 y menos 2y igual a 0 pues simplemente es y igual a 0. Entonces quiere decir que el flujo a lo sumo horizontal es y igual a 0, y igual a 0 pues corresponde a y igual a 0 corresponde al eje X. Entonces escogamos aquí algún otro color, listo. Entonces con este color y igual a 0 sería el eje X, sería este espacio. Yo no le puse nombre a estos ejes. Entonces esto de acá sería el eje Y esto de acá sería el eje X, ¿cierto? Y lo que estamos diciendo es que llegamos a la conclusión de que eh, el flujo horizontal corresponde a la ecuación y igual a 0. Y igual a 0 y y igual a 0 corresponde al eje X, o sea, es este espacio. Entonces, sobre esa línea, el flujo a lo sumo, y punto es igual a 0. Entonces, lo máximo que podemos decir es que el flujo podría ser horizontal. Entonces, fíjense ustedes que llegamos a la conclusión de que el flujo sobre esta línea es máximo, lo más que puede ser es horizontal, y el flujo sobre estas líneas lo más que puede ser es vertical. De pronto el color que escogí no es la mejor elección. A ver si este nos sirve mejor. Entonces, el flujo aquí a lo más puede ser vertical. El flujo aquí a lo más podría ser vertical. Y el flujo aquí a lo más podría ser horizontal. Listo. Entonces quiere decir que los puntos fijos pues sería donde se intersectaran esas dos condiciones, o sea, serían estos tres que están acá. Entonces los puntos fijos corresponderían al punto que tiene coordenadas x igual a menos 1, y igual a 0, al punto que tiene coordenadas x igual a 0, y igual a 0, y finalmente al punto que tiene coordenadas x igual a 1, y igual a 0. ¿Listo? O dicho de otra forma, entonces lo que queremos es buscar dónde se intersectan las siguientes condiciones. Dijimos x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1, y la otra condición es y igual a 0. Entonces, pues serían estos puntos que están acá: menos 1, 0, 0, 0 y 1, 0. 1, 0, 1, 0, listo. Listo, entonces eso sería con respecto a los puntos fijos. Entonces, lo siguiente que tendríamos que hacer es encontrar cuál sería la linealización alrededor de esos puntos fijos para poder determinar con la linealización. Entonces podemos determinar cuál sería cómo sería el movimiento de las trayectorias, o cómo sería la estructura de las trayectorias cerca de esos puntos fijos. Entonces, para linealizar, entonces tenemos que construir la matriz jacobiana, ¿no? Entonces, la dinámica del sistema en general, está dada por pues las ecuaciones que ya hemos escrito, ¿no? X punto es igual a menos x más x al cubo, y y punto igual a menos 2y. Pero si queremos saber cómo se comporta el sistema cerca de los puntos fijos, entonces tenemos que construir la matriz jacobiana, que sería la derivada del flujo en x con respecto a x, la derivada del flujo en x con respecto a y, luego la derivada del flujo en y con respecto al x, y la derivada del flujo en y con respecto a y. Entonces esa sería la matriz jacobiana. Y una vez hayamos construido la matriz jacobiana, entonces podemos evaluarla en los puntos fijos para saber la estabilidad de los puntos fijos. Entonces, de nuevo, si quieren parar el video aquí un poquito y revisar esa matriz, sería un buen ejercicio para hacerlo. Listo. Bueno, entonces la cuenta sería así. Si estamos derivando esto con respecto a x, entonces me quedaría menos 1 más 3x al cuadrado, ¿cierto? Estoy derivando esto con respecto a x.
estoy derivando esto con respecto a x, entonces la cuenta me da menos 1 más 3x al cuadrado, y aquí me daría 0, porque si lo derivo con respecto a y, pues la derivada de esto con respecto a y es 0. Y luego acá, entonces me quedaría la derivada de esto con respecto a x, que sería 0, y la derivada de esto con respecto a y, que sería menos 2. Entonces, esa sería la matriz jacobiana, y lo que nos resta es evaluar la matriz jacobiana entonces en esos puntos para mirar cómo sería la estabilidad alrededor de los puntos fijos. Entonces, por ejemplo, si la evalúo en el punto menos 1,0, ¿cierto? Entonces, evaluada en el punto menos 1,0, entonces la cuenta sería algo así. La cuenta sería algo así, entonces quedaría, cuando x vale menos 1, pues esto me quedaría menos 1 al cuadrado, pues me daría 1, y multiplicado por 3, pues me daría 3, ¿no? Entonces esta cuenta me quedaría menos 1 más 3, que sería 2. Entonces aquí quedaría 2, 0, 0, menos 2. ¿Listo? Y fíjense que también da lo mismo si fuera más 1, ¿no? Porque si fuera más 1, pues la cuenta quedaría más 1 al cuadrado por 3, pues daría 3 también, y menos 1 más 3 daría 2. Entonces quiere decir que, resumiendo, aquí lo que estamos diciendo es que en esos dos puntos, en menos 1,0 y en 1,0, entonces el flujo cerca al punto fijo está dado por esta matriz.